cosas que ocurrieron por la resurrección. ¡Wow! Los saduceos, dice la palabra de Dios, no entendían la resurrección, no creían en la resurrección, no entendían el Espíritu, no creían en los ángeles, dice la palabra de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Lucas en el capítulo 20, versículo 27. Lucas 20, 27. Dice así. La pregunta sobre la resurrección, una pregunta que puede tener cualquier persona: ¿cómo será eso, Dios mío? ¿Cómo será? ¿Qué pasará? ¿Qué hizo Jesús al ser el primogénito? Diga conmigo, primogénito de la resurrección. ¿Cuál es la bendición en todo esto? Porque es una doctrina, diga conmigo, doctrina del cristianismo. ¿Por qué? Dice la Escritura que llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no daré hijos, que su hermano se case con ella. Estaban haciéndolo para tentarlo, pero qué bueno, porque nos puede aclarar muchas cosas de la resurrección. Y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, le dicen los saduceos a Jesús. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero. Así los 7 la tomaron y murió sin hijos. Murieron sin hijos, sin dejar descendencias. Finalmente murió también la mujer. Le dice: en la resurrección, pues, esto que nos prometes, de esto que hablas tú, eso que dices que guardemos, le dice: ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que 7 la tuvieron por mujer. Los saduceos preguntaban carnalmente, no entendían nada espiritual, porque vivían por la comida que perece, vivían por el trabajo, vivían por las cosas, vivían por sus realidades dimensionales, lo que tenían a su alrededor. No podían entender nada, no podían entender lo finito de esta vida, lo finito de este mundo. No podían entender que esto es solamente un planeta en una tercera dimensión en la que vivimos. Y el Señor tuvo que aclararle para que empezaran a ver la vida de otra manera. Es por eso que la inteligencia espiritual es muy importante en nuestra vida. Entender estos principios que nos da la palabra de Dios para acertar en nuestro modo de vivir, para acertar en nuestra manera de hacer las cosas. No como los saduceos. Los saduceos vivían por la comida que perece. Los saduceos vivían por una casa. Los saduceos vivían por un carro. Los saduceos no creían en más nada. No lo entendían. No entendían el mundo espiritual. Y dice que el Señor Jesús tuvo que responderle. Le dijo así. Le dijo: los hijos de este siglo, diga conmigo, de este siglo. Este quiere decir de este tiempo, de esta era, de esta dimensión. Dice: se casan y se dan en casamiento. Y está muy bien eso. Mas los que, le aclara el Señor, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, diga conmigo, digno. Le aclara muy bien el Señor: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, dice el Señor, que les aclara y le dice: ni se casan ni se dan por casamiento, porque a partir de ese momento vivirán una nueva realidad, vivirán una nueva libertad. Nada te podrá atar, dice la palabra de Dios, porque no pueden ya morir más. Diga conmigo: no pueden ya morir más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Diga conmigo: hijo de la resurrección. ¿Cómo se imagina usted un ángel en el cielo? Se lo imagina libre, se lo imagina poderoso, se lo imagina glorioso. Dice la palabra de Dios que así a todos los que sean dignos de alcanzar esa resurrección, dice que así será. Y le sigue aclarando el Señor Jesús, porque los saduceos no entendían, porque ellos solo veían que esto era lo que ellos eran. Ellos se tocaban y ellos decían, el saduceo era muy carnal, decían: yo soy esto, yo soy esto, yo soy aquí, yo soy. No entendía que esto es un simple traje momentáneo. Diga conmigo: traje momentáneo.
Si usted se viera en el espejo espiritual, usted viera otro hombre, otra mujer, usted viera otro ser. Ni siquiera el nombre que tenemos es el nombre que tenemos realmente. Los saduceos no entendían eso, por eso el Señor Jesús tuvo que ampliarles la explicación un poco más. Y les dijo, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, les dice, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos. Diga conmigo, no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Que le estaba diciendo el Señor, la verdadera realidad que tú no entiendes. Tú consideras que Abraham está muerto, pero Abraham está más vivo que tú. Tú consideras que Jacob está muerto, pero Jacob está más vivo que tú. Tú consideras que Isaac está muerto, pero resulta que Isaac está más vivo que tú. Pues para él, dice la palabra de Dios, todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas, le dijeron, maestro, bien has dicho. Y sabes que después de tremenda explicación, dice, no osaron preguntarle más, porque esta celebración que nosotros hacemos hoy, esta honra que nosotros hacemos al Señor el día de hoy, va mucho más allá del entendimiento natural que nosotros podemos tener. Es uno de los fundamentos básicos para nuestra fe. Sin Él no puede haber fe. Es uno de nuestros fundamentos básicos para la vida cristiana, la vida del creyente. Es una de nuestras esperanzas. Cuando tú tienes la esperanza puesta en la promesa de Dios, sabes cómo vivir tu vida, sabes en qué concentrarte, sabes qué hacer, sabes qué no hacer, sabes cómo vivirla. Y eso nos los enseña en una obra majestuosa. Diga conmigo, majestuosa. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, la cual quiero que leamos para que entendamos. Hoy hay mucho que aprender. Presta atención, abre tus oídos, abre tus ojos, abre todo lo que tengas que abrir ahí, porque el Señor te quiere enseñar grandes cosas. Vamos a buscar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y habla este tema específicamente. Habla el apóstol Pablo de la resurrección de los muertos, de la resurrección del Señor. Habla de la fe, habla del cuerpo glorificado, habla de una cantidad de cosas que nosotros tenemos que abrazar. Diga conmigo, abrazar. Tenemos que abrazar para poder tener el entendimiento claro de a dónde vamos. Y le dice la Escritura, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retienes esto, hay mucho para ti, dice la palabra de Dios, empezando por la salvación, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y nos empieza a dar una clase doctrinal que nosotros debemos tener claro. Toda la iglesia del Señor debe tener muy claro. Y le dice el apóstol, les he enseñado lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por quién murió Cristo? Diga conmigo, por mí. Por mí no, pero dígalo con amor, dígalo. Hoy es la celebración del Señor. Diga por mí, por mí, por mí. Nosotros tenemos que estar claros por quién murió el Señor, por quién fue derramado esa. No, pero es que yo no hago nada, no, por mí el Señor. Nosotros no entendemos nada. Nosotros no podemos ver nada. Nosotros lo único que podemos ver es lo que nos rodea, pero no vemos las realidades. Nosotros no sabemos. El Señor dice, es una doctrina básica, murió por mí. Vuelvo a decirlo, por mí, con amor. Gracias, Señor, porque diste tu vida por mí, en agradecimiento. Dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Y dice, y le seguía enseñando, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vea cómo dice la palabra de Dios. Y que apareció a Cefas, ya resucitando, a Pedro, y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. El apóstol Pablo estaba enseñándoles que la resurrección del Señor no fue en espíritu, como muchos podían haber dicho en el tiempo. No fue una teoría, sino que sus discípulos y más de 500 personas pudieron ver al Señor Jesús, porque dice la Escritura que Él es el primogénito de la resurrección. Él tenía que ser el primogénito, el primero, la primicia. Y sigue diciendo: después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Le dice el apóstol Pablo: yo, que no fui de sus discípulos que estuvieron con él, también me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Antes de creer, el apóstol Pablo persiguió a la iglesia del Señor. Cuando él creía en una teoría, él perseguía a la iglesia porque creía que le estaba haciendo un favor a Dios, creía que era lo que Dios quería. Entonces perseguía a la iglesia. Por eso es que él habla a sí mismo de la palabra. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Diga conmigo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículo 12: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Le dice: ¿cómo vas a decir que eso no existe? ¿Cómo vas a decir, si ese es el fundamento, si eso es que el cajero aceptó el cheque en el banco, si eso es lo que selló el pago del sacrificio en la cruz? Porque si no hay resurrección de los muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si no hay resurrección, si no hay celebración de la resurrección de Cristo, vana es todo lo que hacemos. Le decía el apóstol Pablo: no sirve de nada. Se volvió una teoría, se volvieron leyes que no sirven para nada, les decía el apóstol Pablo. Es por eso lo importante de entender que es la resurrección, la gloria de la resurrección y la resurrección venidera a todos los que seamos dignos en aquel momento y a todos los llamados de parte de Dios. Y le dice: porque si no hay resurrección de los muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y lo peor de todo, que le dice que vana también es nuestra fe. Si no hay resurrección de los muertos, si el Señor no resucitó, si yo estoy viendo eso como una teoría, como una comiquita, como algo que no es, dice la palabra de Dios que vana es nuestra fe, porque el fundamento de la fe son estos principios doctrinales en los que el Señor Jesús nos da la visión de nuestra vida, la visión y la dirección de nuestra vida. Es donde la resurrección de los muertos es, por Dios, hijo, donde nosotros podemos ver que yo en este cuerpo, en esta vida, tengo que estar direccionado hacia lo que voy. Ese es el principio de mi fe, para poder vivir de acuerdo a lo que Dios me está llamando, y no vivir como si fuera un simple ser de este mundo. Vivir en función de la fe que el Señor me ha dado. Y dice: vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Decía el apóstol Pablo: no sirve de nada lo que estamos haciendo, no sirve de nada las reuniones, no sirve de nada si no está ese fundamento en nuestras vidas. Y si yo no lo vivo, si yo no lo celebro, si yo no lo entiendo, si yo no lo clamo, si yo no lo sueño, diga conmigo: soñarlo. Aquel día donde esta carta es majestuosa, lo explica todo. Aquel día donde dice la palabra de Dios: ya no tendrás cuerpos animales, decía el apóstol Pablo, ahorita te lo enseño, sino que tendrás cuerpos glorificados. ¿No merece el Señor un gran aplauso? Esa es la dirección.
Por eso es que cuando el Señor Jesús le aclaraba a los saduceos, ustedes no entienden nada, ustedes hablan de muertos, pero el Señor habla de vivos. Porque este es un traje terrenal temporal. Unos días los vamos a usar nada más. El ser humano usa el traje unos días, un tiempo. Pero el Señor tiene algo grande más para ti. Y eso que tiene el Señor para nosotros es la piedra que fundamenta una de las aristas de la fe, para yo poder entender cuál es mi futuro, a dónde voy, qué es lo que me espera. El Señor se lo medio adelantó a los saduceos. Le dijo: señores, ustedes serán como los ángeles después de la resurrección. Ya no tendrán ataduras de ningún tipo habrán ataduras, sino que vivirán y serán como los ángeles y como hijos de Dios. ¿Cuántos le pueden dar la gloria al Señor? Porque si entonces vana es nuestra fe, si Cristo nos resucitó, dice, aún tenemos la carga de nuestros pecados. No se pagó nada, dice el Señor, dice el apóstol Pablo. No hay abogado con nosotros. Estamos solos espiritualmente. Si no ocurrió la resurrección del Señor, dice el apóstol Pablo, estamos solos, vana es la fe. Estáis en vuestros pecados. Entonces también con los que durmieron en Cristo también perecieron, están muertos, se murieron, ya desaparecieron, ya comieron y bebieron y ya está listo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Que si eso es así, somos los más dignos, decía él y todos los apóstoles, somos los más dignos de la peor lástima que pueda haber, porque hemos perdido nuestro tiempo miserablemente. Les decía el apóstol, somos los más dignos de conmiseración. ¿Sabe lo que significa esa palabra? La peor lástima, el pobrecito. Eso es lo que somos, decía el apóstol Pablo. Si la resurrección no existe, si no hay una gloria, si no es el mayor día de celebración que Cristo haya resucitado, nosotros somos los peores que han vivido. Somos dignos de que nos digan pobrecitos, ¿verdad? Que malgastaron su vida miserablemente en algo que no era. Es lo que decía el apóstol Pablo. Pero no era así. Él sí estaba claro. ¿Sabe por qué? Porque él ya había tenido la revelación. Cristo se le había revelado, Cristo se le había aparecido, Cristo le había dado las instrucciones. Mas ahora, versículo 20, no somos de conmiseración. No somos de conmiseración. Diga conmigo, no somos los de conmiseración. Y le dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho el primero. ¿Sabes? Una de las grandes bendiciones, después del primero venimos todos nosotros. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, el primer Adán, ¿sabes una cosa? Antes el diablo tenía legalidad en tu vida, la tenía. Antes el diablo tenía legalidad en la tierra, porque Adán le había dado la legalidad. Un hombre esta era la ley. Un hombre tenía que dar legalidad y un hombre tenía que quitar legalidad. Por eso Cristo tuvo que despojarse de todo y venir como hombre para quitarle la legalidad, porque un hombre se la dio. No podía ser un ángel en el cielo, no podía ser un arcángel, no podía ser un serafín. Tenía que ser un hombre que le arrebatara esa legalidad. Y Dios sabía que ni tú ni yo teníamos la capacidad de hacer eso. Por eso vino Cristo. Entonces, como un hombre le dio la legalidad, antes de la resurrección, ¿sabes qué? El diablo tenía legalidad en el mundo, legalidad en tu familia, legalidad en tu economía, legalidad en tus cosas. Pero a través de la resurrección y de Cristo, dice la palabra, ya Él no tiene legalidad. Es por eso que nosotros celebramos la resurrección. ¿Sabes cómo celebras la resurrección? Demostrándole al diablo, demostrándole al mundo que tu vida, tus finanzas, tu familia, tu casa, todo lo que tú eres no depende de Él, sino que depende de Dios, y te has transformado en un hombre de fe, en un hombre que camina en fe, en una mujer que camina en fe. ¿Sabes qué?
escupiéndole la cara al diablo, diciendo: mis finanzas no dependen de que yo haya nacido allá, mi matrimonio no depende de esto, mi vida no depende de esto, porque yo tengo todas las condiciones, diga conmigo condiciones, a mi favor, diga conmigo a mi favor. Ese fue el sacrificio de la cruz del Calvario. Ese fue la resurrección. La resurrección destapó una cantidad de bendiciones que lo único que tenemos que hacer es así. Haga conmigo así, agárrela ahí, agarre y haga así ahora. Está ahí para nosotros. Eso es la resurrección. Lo explica en esta carta magistral de la resurrección. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Por un hombre la muerte, pero por un hombre la vida eterna. Wow. Salvación, luz y vida eterna. Porque así como en Adán todos mueren, en Adán todos morían. Mira este regalo del cielo. En Adán todos muertos, todos. Pero en Cristo dice: todos. Diga conmigo todos. Diga al que está a su lado: tú también. Dice: todos serán vivificados. Vivificados. ¿Sabe qué significa esa palabra? Renovado, repotenciado, revivido. Y ya la primera resurrección ocurrió Cristo. Lo demás es nuestro. Pero cada uno según su orden, sigue explicando el maestro. Cristo, las primicias. Diga conmigo las primicias. Cristo. Él fue las primicias de la resurrección. Luego los que son de Cristo. ¿Dónde están los que son de Cristo? A ver. Aquí sí que nadie se queda con la mano abajo, ¿verdad? Aquí vino todo el mundo hoy. Luego los que son de Cristo. Por eso es que yo siempre le enseño a la gente: hermano, péguese a Cristo como cuando un niño agarra a su papá y a su mamá. Cuando yo a veces llego a mi casa, mi bebé me agarra así en la pierna y no me deja, no quiere que yo me mueva. Tengo que moverme así. Péguese a Cristo así. Si fallaste, pide perdón. Si fallaste, rectifica. Pero nunca te apartes del Señor, porque nadie te va a dar. ¿A dónde iremos?, le dijo Pedro cuando el Señor, ¿sabe que hubo un momento que al Señor se le reveló todo el mundo? ¿Quién? Diga conmigo, ¿quién? A Cristo. Diga así, ¿quién? A Cristo. Sí, a Cristo. Todo el mundo se le reveló, le tiraron un golpe de estado. Y total que la gente se fue, empezó a ir, se le vació la iglesia al Señor. Y vinieron los apóstoles y dijeron: Señor, todos se están yendo. ¿Y a quién le vamos a cantar la alabanza y la adoración ahora? Si todos ¿sabes lo que le dijo el Señor? Pues váyanse ustedes también. ¿A dónde iremos? ¿A dónde me meto en clases de metafísica? Me meto a budista. Me meto puras teorías mentales. No hay algo firmado y sellado. Escucha lo que te quiero decir. Todos te dan teorías de buen vivir. Habla bonito y haz esto. Y la mayoría arrancadas de la Biblia, para que lo sepas. Me las conozco todas. Pero ¿quién te da? Escucha esto. A lo que tú y yo estamos aferrados es a un documento que está firmado en el cielo. Nosotros podemos llegar y decir: tú dijiste, Señor, tú firmaste, tú hablaste, esto me pertenece. Y cuidado si en el Espíritu no tengamos que caminar en fe también y reclamar por lo nuestro. Por eso debemos tener fundamento de vida. Esto me pertenece. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque tú, el que tiene la autoridad en la tierra,
en el cielo, debajo de la tierra, me lo dijiste, me lo prometiste, y esa es mi fe, y con fe camino entre los vivos y entre los más vivos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Dónde iban? A su debido orden, Cristo las primicias, y luego los de Cristo en su venida, y luego el fin. ¿Sabes qué? Ya pasó el paso número 1. Ya pasó el paso número 1. El Señor dijo 3 pasos. Número 1, Cristo las primicias. Ya pasó eso, ¿verdad? Número 2, los que son de Cristo. Número 3, el fin. O sea, estamos en nuestro paso. Diga conmigo, gloria a Dios. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, cuando Él suprima todo, porque preciso es que reine, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿sabes cuál es? La muerte. Ya no habrá más muerte. Se acabó la muerte, se acabaron los funerales, las funerarias que van a quebrar. Se acabaron los lutos. Se acabó todo eso. El último enemigo en vencer, dice la palabra de Dios, es la muerte. Y es lógico, porque eso nos lo va a explicar más ahorita el apóstol Pablo en esta delicia que nos está dando. ¿Cuántos se están gozando? Con esta delicia que nos está dando el apóstol Pablo. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará. Diga conmigo, sujetar. Al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. ¿Quiere un poquito más? Vamos a darle un poquito más. Versículo 42, mire esta hermosura que le voy a dar ahorita al Señor. Mire esta belleza. Esto sí que es, mire lo que dice aquí. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Quiere un poco más de la resurrección, de esta celebración? Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucita. Diga conmigo, gloria. Es que esto tienes que vivirlo para que cuando tú alabes a Dios, lo alabes de todo corazón. Cuando tú hables de Dios, hables de todo corazón. Cuando tú vivas las cosas que vives de Dios, lo vivas de todo corazón. Cuando tú sirvas a Dios de todo corazón, porque no hay regalo más grande que este. Él lo hizo todo por nosotros. Todo, lo único que Él nos pide, tú sabes que es que esparzamos esta semilla. Porque tiene mucha gente, muchos hijos a quien darle este regalo. Fíjate, se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra en debilidad. Lo que somos, ¿sabes qué somos? Un cuerpecito muy débil. Le cae una gripecita y nos tumba. Un golpecito y se nos quiebran las piernas. Se siembra en debilidad, pero se resucita, diga conmigo, en poder. Wow, ajá, te está mostrando un poquito el Señor de lo que te va a dar. Un poquito, nada más. Te está diciendo, tú te crees gran cosa. A los que se pueden creer gran cosa. Pero tú eres débil y yo te tengo preparado el poder. Le dice, se siembra un cuerpo animal. Esto, animal. Se siembra un cuerpo animal, dice la palabra de Dios. Pero se resucitará en un cuerpo, diga conmigo, espiritual. Otra versión dice,
en un cuerpo celestial. Otra versión dice en un cuerpo glorificado. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Pastor, explíqueme un poco más. Que te lo explique Pablo. Dice, sí, porque hay cuerpos animales, pero hay cuerpos espirituales. ¿Qué cuerpo crees que tienen los ángeles? Ya el Señor te lo adelantó. ¿Qué cuerpo tienen los ángeles? Espirituales, pero igual se mueven, igual pueden comer, igual pueden moverse, igual pueden levantar un camión y lanzarlo. Diga conmigo, Señor, todo eso tienes preparado para mí. Dice la palabra de Dios que ya el Señor Jesús con su cuerpo glorificado, de repente hablaba con los discípulos, estaba hablando con los discípulos y dándoles instrucciones. Después el cuerpo, y de repente ¡uf! ¿Y el Señor dónde está? Porque hay poder en la sangre que fluyó por amor. Así. Pero dice el Señor, recuerda de ser digno a este llamado. No tomes la sangre del Señor en vano, porque los regalos son muy grandes. La promesa es demasiado grande. La promesa es mucho. Lo que muestra el Señor es mucho. Porque como dice la Escritura, el primer hombre, Adán, fue un alma viviente. Pero el postrer hombre, el postrer Adán, Jesús, ¿cómo terminó siendo? Un espíritu vivificante, un cuerpo glorificado, otro vestido que le espera. Por eso es que es fundamento. El apóstol Pablo decía, si tú no entiendes esto, ¿cómo vas a vivir una vida de fe? Tú vas a vivir en la locura, tratando de aprovechar el tiempo máximo de este cuerpo inútil que tienes. ¿Alguien entiende lo que quiero decir? Si la resurrección no la puedes vivir, tú vas a vivir, ay, me estoy poniendo viejo, tengo que empezar a hacer esto y aquello y esto y no sé qué y no sé quinto y no sé cuánto. No, te lo dice el Señor. Así estés lindo y bello. Mira el que está a tu lado y dile, así estés lindo y bello, te espera algo mejor. Cuerpo animal, cuerpo celestial.